¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, se escucha. Ya las escucho. Ok, entonces empezamos. Sí, adelante. Nada más, déjame ver cómo quito esto. Bueno, Bueno, hola, soy Ruth. Hoy vamos a ver un artículo de COVID. El artículo es la anticoagulación terapéutica con heparina en pacientes que no están críticamente enfermos de COVID-19. Ok. Entonces, como introducción, bueno, nos comentan que hay pocas terapias disponibles para prevenir la progresión a falla orgánica y muerte en pacientes con enfermedad moderada. Los pacientes hospitalizados frecuentemente tienen trombosis e inflamación micro y macrovascular que se asocia con una mala evolución clínica. Por sus propiedades antitrombóticas, antiinflamatorias y suponen que también una propiedad antiviral, se considera que la heparina a dosis más altas de lo convencional pueden mejorar la evolución de los pacientes. Se ha utilizado los niveles de dímero D para guiar la administración del anticoagulante, aunque todavía no es algo como establecido con puntos de corte en los niveles de dímero D. El objetivo de este estudio fue determinar si una anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada mejoraba la supervivencia y disminuía la hospitalización en unidad de terapia intensiva con soporte cardiovascular o respiratorio en pacientes hospitalizados no críticamente enfermos de COVID, o sea, que tuvieran una enfermedad moderada. Ahora, este estudio fue un ensayo controlado que utilizó una multiplataforma con una prueba adaptativa. Para esto se integraron 3 plataformas que evaluaron la dosis terapéutica de heparina de anticoagulación en pacientes, hospitalizados con COVID, y todo esto se integró en una sola plataforma, y esto hizo un ensayo controlado y autorizado. Las plataformas que se utilizaron fueron 3, una se llama TAC, la otra Active4A y una REMAP-CAP. Se utilizaron 121 lugares ubicados en 9 países. Estos países fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, México, Nepal, Australia, España y Países Bajos. Y se estratificó a los pacientes como una enfermedad severa o como una enfermedad moderada. Esta parte la vieron también como un reto dentro del estudio porque debido a los tipos de cuidados que requiere un paciente con COVID, pues fue difícil definir el criterio para considerar enfermedad severa y enfermedad moderada. Entonces, para enfermedad moderada, pusieron todos los pacientes que requerían cuidado en unidad de terapia intensiva. Pero, como comento, o sea, por las características de la pandemia, muchos pacientes requieren apoyo vital fuera de la unidad de terapia intensiva. Entonces, como enfermedad moderada, definieron aquellos pacientes que eran hospitalizados, no críticamente enfermos, o sea, que no necesitaban un apoyo cardiovascular o ventilatorio, ya fuera, o sea, desde puntas de alto flujo o una ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva. Y también consideraron como enfermedad moderada pacientes que estaban en unidad de terapia intensiva, pero sin el apoyo cardiovascular o ventilatorio. En específico, este reporte nos va a hablar de pacientes con enfermedad moderada porque comentan que utilizaron las mismas plataformas, pero para analizar pacientes con enfermedad crítica. Entonces, de los pacientes COVID que tuvieron enfermedad, que entraron dentro de la calificación de enfermedad moderada, lo dividieron en 3 grupos, de acuerdo al dímero D. Como les comentaba, bueno, el dímero D todavía no se estableció un punto de corte específico, pero utilizaron estos cortes. El dímero D alto lo definieron como aquel que era 2 veces arriba del límite superior, todo de acuerdo a los límites marcados por el lugar donde se estaba realizando el estudio, el de los 121 lugares. Dímero D bajo, aquel que era menos de 2 veces el límite superior. Y utilizaron un tercer grupo, que era pacientes con dímero D desconocido. Los criterios de exclusión que utilizaron dependían también del tipo de plataforma que estaba llevando el reclutamiento. Para la plataforma TAC y Active4, se excluyó a todos los pacientes que hubieran pasado 72 horas desde su admisión hospitalaria o la confirmación de un síndrome respiratorio por COVID dentro del hospital.
Y para la plataforma del REMAP-CAP, se excluyó los pacientes que habían pasado 14 días desde su admisión, si se esperaba un egreso dentro de las siguientes horas o si tenían ya una indicación clínica de anticoagulación terapéutica previa, o también que tuvieran alto riesgo de sangrado, que ya tuvieran un antiagregante plaquetario de manera dual, que tuvieran alergia a la heparina o presentaran una trombocitopenia inducida por heparina. Para la aleatorización se asignaron más o menos uno a un paciente para cada grupo. La heparina no fraccionada de bajo peso molecular a dosis terapéutica durante 14 días hasta la recuperación a dosis establecida localmente y el egreso hospitalario suspende el oxígeno suplementario por más de 24 horas y también hubo otro grupo de tromboprofilaxis clásica. Ahora, en el apéndice complementario nos hablaban del tipo de dosis que se utilizó para estas anticoagulaciones. En el caso de la heparina, de la enoxaparina, se definió como dosis baja, 40 miligramos cada 24 horas, y esta la podían ajustar al peso o a la tasa de filtrado glomerular de los pacientes. Si estaba en dosis baja, entonces entraban al grupo de tromboprofilaxis y no al grupo de anticoagulación terapéutica. Y la enoxaparina dosis intermedia, que pues eran los pacientes que iban a pertenecer al grupo de anticoagulación terapéutica, se aplicaban 40 miligramos cada 12 horas y esto también se podía ajustar a la tasa de filtrado glomerular y al peso hasta 60 miligramos 2 veces al día. También para la heparina no fraccionada estaba la definición de dosis baja con 5.000 unidades de 2 a 3 veces al día y una dosis intermedia de 7.500 unidades 3 veces al día o hasta 10.000 unidades 2 veces al día. Otras heparinas que se utilizaron fueron dalteparin y tinzaparina. Los desenlaces definidos fueron primario y secundario. El primario se definió como los días libres de soporte orgánico, que estos también incluían muerte hospitalaria, más días los libres de apoyo cardiovascular o ventilatorio a los 21 días en los pacientes que sobrevivían a la alta hospitalaria. Y en los pacientes que egresaban antes de los 21 días eran considerados ya como vivos y sin apoyo vital de ahí en adelante. El desenlace secundario fue la supervivencia hasta la alta hospitalaria, sobrevivir sin apoyo vital, sin apoyo ventilatorio invasivo a lo largo de la estancia hospitalaria, sin tener un evento tromboembólico mayor o una muerte, y los eventos tromboembólicos mayores los definieron como infarto agudo del miocardio, un EBC, un embolismo arterial sistémico o muerte hospitalaria. También tomaron en cuenta los desenlaces de seguridad del tratamiento, que eran sangrado mayor, o la trombocitopenia inducida por heparina. Esos dos. Para el análisis estadístico, utilizaron un modelo de logística acumulativa de Bayesian. Este modelo calculaba la probable distribución proporcional para el odds ratio para la dosis terapéutica de anticoagulante comparada con el tratamiento tradicional de la tromboprofilaxis respecto a los días libres de apoyo orgánico en pacientes confirmados con COVID. El modelo primario estimó los efectos del tratamiento de acuerdo con la severidad de la enfermedad, que por lo que entiendo, o sea, este modelo de logística les permitía hacer un análisis adaptativo de los grupos como para homogeneizar o hacer equiparables el resultado de un grupo con el otro. A ver, ahí tantito, Ruth. Ajá. Sí, ¿entiendes o sí nos puedes explicar bien en qué consiste un modelo bayesiano? Pues lo que yo entendí era eso, que era un modelo que les permitía como adaptar la, o sea, hacer un análisis que se adaptara a cómo se iba presentando la evolución de los grupos, ¿no? Bueno, ¿alguien más sabe en qué consiste un modelo bayesiano? No, doc. Bueno, los modelos bayesianos, llamados así porque vienen de una ley, de la ley de Bayes o Bayes, básicamente son unos modelos en los cuales nosotros tenemos o hacemos inferencia de que un fenómeno se presenta o puede estar explicado por dos motivos distintos. Cuando ustedes ponen en cualquier lugar en internet para buscar cómo explicar el modelo bayesiano, casi siempre sale el modelo del rociador y de la lluvia.
en el cual nosotros tenemos un campo, el que sea, y está mojado. Ese campo mojado se puede explicar tanto porque haya sido rociado por un aspersor de agua, como porque haya llovido. Entonces, lo que trata de explicar el modelo bayesiano es que nosotros, a través de diferentes inferencias, lleguemos al motivo por el cual el campo se encuentra húmedo o mojado, si fue por el rociador o si fue por o por la lluvia. Entonces, a través de diversos modelos matemáticos, y se van basando en diferentes condicionales de verdadero, falso, a través de diferentes modelos estadísticos y matemáticos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el fenómeno o el desenlace que estamos buscando fue por uno de los dos motivos que nosotros estamos considerando. Entonces, es un modelo válido, pero al final de cuentas no deja de ser un modelo inferencial, es decir, que es lo que nosotros creemos que pasó, pero no tenemos manera de comprobarlo al 100%. Esto pues dista mucho de ser un modelo de causalidad, ¿no? Que no cumple con los criterios de causalidad que Sir Bradford Hill emitió para poder considerar que una situación es causa de otra situación. Entonces, este es un modelo inferencial. Quizá por eso el modelo que tenemos pudiera interpretarse como no tan potente. Le quita un poquito de fortaleza a la cuestión estadística, pero de todos modos tiene algunas cosas muy válidas. No sé si logré explicarme o si tengan alguna duda sobre en qué consiste el modelo bayesiano. No, creo que sí queda claro, o sea, hace como suposiciones, ¿no? De qué es lo que está pasando o la razón por la cual está pasando, que sí coincide con cómo escriben el estudio y las conclusiones que lanzan, o sea, bueno, además las vamos a ver más adelante, pero sobre Exacto. las razones probables por las que sirve la heparina, o no sé, no les voy a spoilear el artículo. Ok. Entonces, definieron la adherencia al tratamiento como la adherencia al tratamiento fue definida de acuerdo a la dosis de anticoagulante administrada en las primeras 24 a 48 horas después de su aleatorización. La recepción de dosis, que se clasificaban como heparina terapéutica o subterapéutica, calificó como adherencia en el grupo de anticoagulación terapéutica y como les comentaba, el grupo de tromboprofilaxis pues era una dosis baja o subterapéutica. Okay. Para los resultados, los primeros pacientes aleatorizados se tomaron en abril del 2020 y para enero de 2021 se concluyó el reclutamiento con un total de 1,398 pacientes que demostraron una superioridad en anticoagulación a dosis terapéutica en ambos grupos de dímero D bajo y alto. O sea, al final se tuvieron 2,244 pacientes con enfermedad moderada que entraron a la aleatorización, pero de estos solamente 2,219 fueron considerados para el análisis poblacional. Okay, aquí les puse la tablita de cómo nos explican cómo se va perdiendo la población a lo largo del estudio hasta que tenemos finalmente dos grupos. Uno de 1,190 pacientes para el grupo de dosis terapéutica y 1,054 pacientes para el grupo de tromboprofilaxis. De estos aún se perdieron pacientes. Se perdieron 19 pacientes para el grupo de anticoagulación terapéutica y se perdieron 6 pacientes para el grupo de tromboprofilaxis. Ambos fueron divididos entonces, como les comentaba, en grupo de dímero D alto, dímero D bajo y dímero D no conocido para ambos grupos. ¿Okay? Entonces, se vio que los pacientes tuvieran características más o menos homogéneas. Y algo que se observó en este análisis demográfico fue que los pacientes que tenían un dímero de alto o desconocido eran en su mayoría adultos mayores o pacientes que ya tenían comorbilidades. También se observó que 12% de los pacientes consumían ya antiplaquetarios, 62% glucocorticoides y 36% remdesivir. Aquí está.
Y la adherencia inicial a la anticoagulación del protocolo fue de 88.3 para el grupo de anticoagulación terapéutica y de 98.3 para el grupo de tromboprofilaxis. Del grupo de anticoagulación terapéutica, 1,035 pacientes recibieron heparina de bajo peso molecular. Y para el grupo de tromboprofilaxis, 613 pacientes recibieron una dosis baja de tromboprofiláctico y 227 recibieron una dosis intermedia. Dentro de los resultados, bueno, para el desenlace primario, 2,219 pacientes que ingresaron con enfermedad moderada, se vio que el 98.6% de los que estaban dentro de la dosis terapéutica, sí tuvieron sí aumentaron los días libres de apoyo vital versus el grupo de tromboprofilaxis. Todo esto fue reportado con un intervalo de confianza del 95% y este número es el odds ratio, que va de 1.03 a 1.58. 1,048 pacientes fueron parte del grupo de tromboprofilaxis tradicional y de estos 801 sobrevivieron hasta la alta hospitalaria sin apoyo vital dentro de los primeros 21 días versus 939 de 1,171 pacientes que representaban un 80.2% de los pacientes del grupo anticoagulante de dosis terapéutica. Se ajustó una mediana para ambos grupos y se vio que la mediana de ambos grupos de días sin apoyo vital fue de 22 días. Y bueno, mencionaban que se hizo un análisis adaptativo primario de los grupos donde se mostró una superioridad del grupo de anticoagulación terapéutica. En el grupo de dímero D alto se mostró un 97.3%, en el grupo de dímero D bajo un 92.9% y en el grupo de dímero D desconocido 97.3%. Esta tabla que nos ponen para los resultados es una tabla de incidencia acumulada. Y lo que nos va a mostrar es los días libres de apoyo vital. Aquí vemos un -1 porque dentro del estudio se menciona que todos los pacientes que fallecieron durante su hospitalización se les asignó el valor -1 como para darle un mayor peso. ¿Ok? Y la parte de abajo son los días que van pasando. O sea, las dos tablas muestran lo mismo, nada más que esta es horizontal. Y aquí están los días y se ve cómo va aumentando de acuerdo se supone, pues sí, de acuerdo a los que estaban en el grupo de dosis terapéutica de anticoagulación. ¿Ok? Perdón, Ruth. Es una Mande. tabla de incidencia acumulada, la primera. La primera. Aquí, bueno, no habla de incidencia, sino una proporción de pacientes, pero es un acumulado. Entonces, nos va hablando cómo se van presentando los diferentes eventos y cómo va incrementando la proporción de pacientes que alcanzan el desenlace. Y lo va dividiendo cada uno de los censurados, que es donde sube la gráfica, es el número de días, ¿no? Es de acuerdo al día en el que se presenta el evento. Okay. Ok, los resultados para los desenlaces secundarios, bueno, se vio que la probabilidad de la anticoagulación terapéutica aumentaba la sobrevida hasta la alta hospitalaria versus la tromboprofilaxis en un 87.1%. La probabilidad posterior de que el grupo de anticoagulación terapéutica sobreviviera sin apoyo vital en un corte a los 28 días fue de 99.1% y sin nada de ventilación de 92.2%. Para un evento trombótico mayor o muerte hospitalaria, se observó en el grupo de dosis terapéutica en un 8% y en el grupo de tromboprofilaxis en un 9.9%. Y como les comentaba, pues también habían tomado en cuenta los efectos secundarios del tratamiento, que era el sangrado mayor y la trombocitopenia inducida por heparina. Para el sangrado mayor en la dosis terapéutica se observó en 1.9% de los pacientes y para el grupo de tromboprofilaxis en 0.9%.
pero mencionan que en todo el estudio no se reportaron casos de sangrado intracraneal ni de trombocitopenia inducida por heparina. Okay. Como discusión, mencionan que el uso de anticoagulación terapéutica aumentó la supervivencia hasta el egreso y disminuyó la necesidad de soporte vital de los 21 días versus el grupo de tromboprofilaxis. Pese a los niveles de dímero D, ya fuera bajo, alto o desconocido, en todos los grupos se observó un beneficio. Y suponen que la heparina quizá disminuya el uso de apoyo vital por medio de mecanismos antitrombóticos, antiinflamatorios y quizá antivirales, que es ahí, o sea, donde puede entrar el modelo de suposición. No sé, por lo que entendí. Y bueno, también hacen la comparación con ensayos similares, en donde no se demostró un beneficio en pacientes críticamente enfermos. Esto pues me hizo preguntarme, o sea, si va en relación con la severidad de la enfermedad, del que pudiera tener un efecto o no el uso de la heparina. O sea, como aquí se tomaron pacientes moderadamente enfermos, que fuera más bien pues porque son moderadamente enfermos y pues realmente la heparina a lo mejor no tenga efecto, no sé. La limitante del estudio pues es que no se puede excluir un posible sesgo de verificación para los resultados secundarios de sangrado grave, y dentro del estudio no se tomó en cuenta ningún tipo de cribado para identificar trombosis venosa profunda, lo que puede pues también estar disminuyendo la incidencia de los eventos trombóticos tomados en cuenta. El efecto del tratamiento se atenúa en el análisis final en relación con los resultados de la parada adaptativa. Sin embargo, se siguió persistiendo una alta probabilidad de beneficio. Y como conclusión, mencionan que entre los pacientes no críticos hospitalizados con COVID-19, una estrategia inicial de anticoagulación en dosis terapéutica con heparina sí aumentó la probabilidad de supervivencia hasta el alta hospitalaria, con un uso reducido de soporte orgánico a nivel de la UCI en comparación con la tromboprofilaxis de atención habitual. Y pues nada más. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto del estudio? ¿Qué les pareció? ¿Qué conclusiones sacan? Pregunto, es que me perdí un doctora. poquito al inicio, pero era de, ¿qué otro tratamiento aparte de la heparina estaba? ¿Estaba con esteroide? Sí, tenían sus terapias tradicionales. Bueno, perdón, Ruth. Perdón, no, sí, mencionan que hay aquí un grupo. Remdesivir, ¿no? Ajá, Remdesivir, con esteroides y antivirales, ¿no? Aquí, con antiplaquetarios, con glucocorticoides y con remdesivir. Y de heparina se utilizan enoxaparina, heparina no, aquí están. Heparinas de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Estos, enoxaparina, heparina no fraccionada y otras como dalteparina y pinzaparina. Pisaparina. Entonces, pues creo que no hay aquí. Entonces puede ser que como este impacto en la mortalidad no sea tanto únicamente por lo de la heparina, sino por todo este tratamiento que también tenían del esteroide, del REMD y todo esto, de los días de hospitalización, de la mejoría en el paciente, de disminución de la ventilación, o sea, porque tiene como todo Sí, esto, ¿no? sí, pero bueno, cuando los aleatorizaron, sí tenían características muy Similares. parecidas todos los pacientes. Entonces, la probabilidad de que los resultados sean debidos a la terapia que estaban teniendo para COVID, independientemente del tipo de anticoagulación, pareciera que no juega un papel tan importante porque los grupos son muy similares. Justamente aquí en esta tabla, lo separó Ruth hasta abajo. La cantidad de pacientes que recibieron uno u otro tratamiento en ambos grupos. Por ejemplo, de agentes antiplaquetarios, el 13% recibieron anticoagulación terapéutica y el 11% tromboprofilaxis. Remdesivir 36.3 contra 36.5, glucocorticoides 60.6 contra 63.3, tocilizumab 0.5 contra 0.7. Pues parece que no hubiera diferencias así a ojo de buen cubero entre los dos grupos, lo cual pues disminuye un poquito la probabilidad de que los resultados sean derivados de la terapia coadyuvante o propiamente contra el COVID, ¿no?
Ok, sí, porque sí, entonces está muy interesante iniciar estas terapias, ya que no aumenta, como vi, la verdad, los efectos adversos de sangrado en Ujú. ellos, y sí disminuye los días de Mm, soporte vital, ¿no? Bueno, Sí, o sea, de y apoyo mejora el ventilatorio o pronóstico. cardiovascular para los dos. Sí, aquí lo único que a mí me llama la atención es que, bueno, estadísticamente pues sí es significativo. Incluso, de hecho, ellos mencionan que suspendieron el estudio al demostrar una superioridad al momento que alcanzaron los valores preestablecidos para demostrar superioridad, en ese momento suspenden el estudio. Sin embargo, cuando ya nos vamos a los números reales, la diferencia son 4 puntos y feria por ciento entre los dos grupos, entre el grupo de anticoagulación contra el grupo de tromboprofilaxis. Hay un mayor número de pacientes en el grupo de anticoagulación plena que logran el desenlace primario, es decir, estar libres de cualquier tipo de soporte vital, ya sea cardíaco o pulmonar. No sé, por ahí tenías una diapo, Ruth, en Ujú. donde pusiste esta diferencia, que era de 80 y tantos contra... No, era Aquí, más en la alto. anterior. Otra, ahí. A ver, no. ¿Una ¿Esa? más? No, No, ¿esa? la que sí. Espérame. No. La de 87, ¿no? eh, Esa es la discusión. bueno, no lo veo, pero ahorita te digo cuál es la diferencia que hay real entre los dos. Es de... Ay, no me acuerdo, son 80 y... Es 86 contra 82, algo así. Ah, En realidad sí. la diferencia que hay Mm, entre los dos grupos. Entonces, a final de cuentas es una diferencia, ¿cómo se llama? Es una diferencia mínima, ¿no? Que si bien es cierto, insisto, es estadísticamente significativa, pero no sé qué tanto un 4% sea lo suficiente para que nosotros tomemos una decisión de, por ejemplo, dar anticoagulación terapéutica a pacientes con un COVID pues, moderado, ¿no? No lo sé. Quizá valdría la pena más bien, como bien lo dice el artículo, buscar la manera de definir o establecer un punto de corte para el nivel de dímero D con el objeto de que, de acuerdo al valor de dímero D, nosotros podamos establecer test que se benefician del el uso de la anticoagulación terapéutica, sin que forzosamente guarde relación con la severidad, aunque sabemos que a mayor severidad, mayor valor de dímero D, ¿no? Y ujú. ah, ay, aquí está. Sí, es justamente, donde dice que 76.4 de los pacientes con tromboprofilaxis fueron los que sobrevivieron contra 80.2 de los pacientes con Ujú. anticoagulación plena. Entonces, la diferencia, insisto, es 4%, no más, y que es justamente lo que ellos concluyen, ¿no? Entonces, sí es estadísticamente significativo, sin embargo, pues tampoco es como espectacular el resultado, ¿no? Pero bueno, creo que, o sea, si tomamos en cuenta también que no se observaron efectos secundarios severos, o sea, pues sí vale la pena intentar, o sea, digo, si no va a perjudicar al paciente y se puede beneficiar de algo, pero se me hizo muy interesante, o sea, esta suposición de que pudiera también tener una propiedad antiviral, digo, estaría bien que se beneficie de eso. Bueno, eso está un poquito más complicado de mostrarlo, Sí. pero todo puede suceder con COVID, ¿no? O sea, y bueno, pues si se han probado hasta inhibidores de SGLT2 para COVID, ¿por qué no probar la heparina como antiviral para COVID, no? No me resultaría tan descabellado, pero bueno, eso sí requiere otro tipo de forma de demostrarlo.
Y bueno, lo recuperable del estudio, a mi parecer, o lo que nosotros podríamos tomar en cuenta, es que por ejemplo, esto es una forma de dividir a los pacientes que, si bien es cierto, a lo mejor en el hospital, los pacientes que nosotros estamos viendo, saldrían un poquito de este protocolo porque ya la gran mayoría está intubado al momento de que ingresan al área. Ajá. Si pudiéramos en un momento dado nosotros hacer un punto de corte o categorizar a los pacientes de acuerdo al valor de dímero D, y entonces sí, manejar el protocolo de anticoagulación terapéutica. Hubiera sido súper interesante que se uniera el doctor Tomás, porque justamente con él se trabajó, cuando hicimos el flujograma, la parte de anticoagulación, con él y con el doctor Rivas, y hubiera estado súper interesante sus aportaciones. Bueno, ya habrá oportunidad de que lo platiquemos en corto con él, pero no sería descabellado que nosotros pudiéramos por lo menos catalogar a los pacientes o establecer un riesgo de los pacientes de acuerdo al valor de dímero D. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, ¿no? En el flujograma que realizaron, sí categorizaron por el dímero D, ¿no? Y fibrinógeno, para Sí, dosis terapéutica y dosis profiláctica. sí, el flujograma de anticoagulación sí está dividido, pero bueno, ahí tenemos, en el flujograma de anticoagulación intervienen otros factores, ¿no? Sobre todo escalas, de riesgo de sangrado y no me acuerdo cuál era la otra, que sean las que se tomaban en cuenta. Pero sí se toma muy en cuenta el valor de dímero D, doctora, efectivamente. Si ese 4% justifica el costo. Bueno, el doctor Eso Torres, también, aquí conmigo. la escasez del medicamento también. ¿Mandé? La escasez del medicamento, que sí hay Sí, momentos en que no tenemos nada de parina. exacto. Es justamente algo similar, está comentando aquí el doctor Torres, me comenta de si ese 4% justificaría el costo del medicamento. Si hablamos de parina no fraccionada, pues yo no le veo mayor tema porque es un fármaco realmente muy accesible. Pero Cuando ya hablamos de parina de bajo peso molecular, ya hay... Doctor, tampoco. A pesar del costo no hay luego. Sí, efectivamente, también a veces ni siquiera eso lo tenemos. Pero bueno, sería una pregunta interesante, ¿no? Si ese 4% es suficiente como para pagar el costo de la enoxaparina, ¿no? Más o menos el costo de la enoxaparina anda... como en 1,000 pesos por dosis. Poquito menos, ¿no? Porque la caja trae dos jeringas. Ah, bueno, pero sí es anticoagulación, pero no, sí tienes razón. 1,000 pesos la dosis. Sí, así es. Sí. Estaría bueno sacarle el número necesario a tratar y el número necesario a dañar para que hubiera más especificación, dar dosis de anticoagulación. Lo que comenta el doctor de que sería bueno sacar el número necesario a tratar y el número necesario a dañar. Efectivamente, aunque por el modelo que ellos elaboraron es muy difícil establecer, es muy difícil sacar un número necesario a tratar. En cuanto al número necesario a dañar, no lo veo yo tan relevante porque el número de efectos adversos realmente fue bajo, ¿no? Fue la tasa de eventos adversos fue muy, muy baja. Pero sí el número necesario a tratar sí sería interesante porque pareciera que sí se requieren muchos pacientes. En realidad, estábamos hablando de casi 1,000 pacientes que se requieren para disminuir en un 4% el riesgo de requerir soporte cardiovascular o soporte ventilatorio, ¿no? Pero bueno, para eso tendríamos que utilizar otro modelo estadístico. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Concluir? Pues también me pareció como súper interesante que utilizaran 3 plataformas combinadas y el tipo de población que tuvieron. O sea, que realmente, o sea, me parece una población representativa en cuanto a la variedad de raza, en cuanto a la variedad de situación hospitalaria que se puede vivir en cada país y que aún así, o sea, se haya visto un beneficio. O sea, porque pues digo, también las condiciones hospitalarias u oportunidades hospitalarias no son las mismas en Países Bajos que en Nepal. Entonces, que aún así se observara un beneficio, o sea,
Digo, la población me pareció adecuada para la pandemia que estamos viviendo. Incluso México está representado, Y ¿no? México, ajá, México y Brasil también están ahí dentro, entonces me pareció padre. Muy bien. ¿Alguien más algo que quiera comentar? Bueno, pues si no hay nada más, ya ustedes se liberan del COVID para la próxima semana. Llegarán otros residentes que roten en COVID, pero yo creo que el ejercicio es bueno y si usted quiere, autoriza, doctora, pues lo seguimos haciendo. ¿Cómo se Sí, llama? doctor. Me Y- gustaría hacer una revisión de lesión renal aguda en pacientes de COVID, que es lo que hemos Ah, visto ok. ahorita mucho en nuestros pacientes. Prácticamente la Pues, mayoría es por eso las causas de de muerte, muerte. ¿no? Ujú. Mañana llegan sus nuevos, sus nuevos apoyos de residentes, doctora, para que mañana mismo luego usted designe quién quiere que la haga y le damos una semana para que la prepare. Ok, sí, doctor. ¿Vale? Sí. Entonces, y quien quiera unirse, pues ya saben que son bienvenidos y sería de aquí 8 días, igual martes, a esta hora, ¿sale? Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctora. Ruth. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. Ruth. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, Ruth.